Saludos, gente del Internet. Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo a través de sus pantallas. El día de hoy estamos en otra emisión más de Señal Abierta y hoy nos acompaña Fake Robots, una banda local de Puebla. Nosotros ya los conocemos, pero ¿podrían presentarse para la audiencia, por favor? Claro, yo soy Quentin en la voz y en la guitarra. Yo soy Cristian en el bajo y las secuencias. Quisiera preguntarles en qué momento empezó la banda, el proyecto, y además, ¿qué estaba pasando en su vida cuando ustedes dos se conocieron? El proyecto empezó más o menos inicio del 2022 por iniciativa de Chris. Entonces a lo mejor pues Chris. Sí, efectivamente, el proyecto inicia en 2022 a principios. Aquí en ese entonces yo tocaba en una banda de punk que había llegado a su fin. Entonces como quería seguir tocando básicamente, tenía estas ideas ya de un proyecto en post-punk, ¿no? Tenía ya algunas cositas por ahí, siempre me ha gustado el género gótico y el género dark, ¿no? Y tenía algunas ideas por ahí, pero pues faltaban todavía pulirlas, ¿no? Por azares del destino, en ese entonces yo conocí a Quentin en una fiesta precisamente por una amiga en común que tenemos, que de hecho es su novia, que estudiamos juntos. Y yo en ese momento aparte tenía una revista de música, un medio digital, entonces que apenas revivió, Alter Sound Magazine, síganlo, por cierto. Y ahí precisamente Quentin quería entrar a escribir, ¿no? Entonces en esa fiesta coincidimos, platicamos y nos dimos cuenta que teníamos como muchas cosas en común de gustos de musicales, ¿no? Precisamente The Cure, Joy Division, Siouxsie and the Banshees, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que ahí hubo un clic, ¿no? De alguna forma. Y ya posteriormente pues yo seguí armando la banda con otro guitarrista y otros miembros que conocía. Pero pues obviamente nos faltaba ese toque pues frío, post-punk, ¿no? Y pues yo dije, ¿qué necesitas para hacer post-punk? Pues obviamente un europeo, ¿no? Y por azares del destino ya nos habíamos agregado. Y en uno de esos, yo digo que es como esas cuestiones de rockstars, ¿no? Que cuentan su historia en su biografía y que ponían su anuncio de Se Busca. Yo encontré el mío en un grupo de Se Busca Músico Puebla y así, que vi a Quentin que había puesto su anuncio de Soy vocalista, busco banda. Y yo así de, oye, creo que esto es mucha casualidad del destino, ¿no? Y pues ya le mandé mensaje de, oye, ¿quieres entrar? Pero no les voy a mentir, sí se hizo el difícil porque ya tenía otra banda y no quería, y jejijeja. Pero afortunadamente, no lo sé, tú dirás, esa banda nunca se armó, ¿no? Entonces fue así, bueno, no se armó, pues voy contigo, ¿no? Y ya, igual a la par, perdimos al baterista que ni siquiera habíamos ensayado. Entonces fue, bueno, no importa, más post-punk todavía, pues con una caja de ritmos, ¿no? Y pues ya, ahí fue cuando comenzamos el proyecto. Hicimos la típica de cada quien ponga un cover y precisamente en mayo del 22, ya hizo 4 años, nos juntamos en los estudios Guajiro. Saludos a los estudios Guajiro. Y ahí tuvimos nuestro primer ensayo. Y ya de ahí a la fecha pues ya han sido varias alineaciones, varios cambios y pues actualmente estamos a punto de sacar nuestro primer LP en unas semanitas. Entonces ya, constancia. Sí, nada más agregaría, o sea, por mi parte, yo nunca había estado en una banda como tal. Y en efecto, yo ni me acordaba. Pues yo intenté armar una banda, pero claramente no se iba a hacer. O sea, el bajista se ve que era pues muy comprometido, pero iba a ser con unos chavos que no. Y al final, pues un montón sí le dije a Chris, no, ¿sabes qué? O sea, esa banda ya no se va a hacer. Entonces, si quieres, sí, ya lo intentamos y ya. Y así empezamos, sí. Perfecto. Bueno, antes que todo, saludos a Chio por este encuentro que consolidó a través de ustedes. Y ahora ya me hablaron un poco de estas casualidades, que tal vez en el trasfondo, ya recopilando las experiencias, pues uno dice, bueno, tal vez no eran tantas casualidades, ¿no? Pero ya en este encuentro, ¿cómo encontraron esa sinergia para armar el sonido que tienen actualmente? Desde un inicio, sí, en efecto, propusimos, cada integrante en ese momento éramos 4, un cover. Bueno, Chris nos pidió que le mandáramos 2 propuestas, ¿no? Y ya salieron 4 canciones que empezamos a ensayar y ya más o menos con eso ya estamos teniendo cierto sonido, pero además Chris armó toda una playlist que nosotros pudimos agregar obviamente canciones, ¿no? Para tener una idea. Y sí, a lo mejor había canciones más tipo post-punk, pues lo que entendemos ahora, ¿no? Cuando dicen ese meme, ¿no? De pongan post-punk ruso, ¿no? Pero también había canciones más de death rock, había cosas más como tirando al garage, al punk más tradicional. Y creo que poco a poco fue eso, que ya había ese sonido como en las influencias.
Y realmente componiendo, sí hubo una rola en un momento de otro integrante, pero realmente las rolas siempre fueron entre Chris y yo. Muchas veces Chris proponía rolas con pues su bajo y una pista de batería. En mi caso creo que algunas rolas las armaba directamente, o sea, muchas veces ya era como yo ponía ya teclado, guitarra, y en las de Chris a lo mejor pues muchas veces pues fui agregando cosas y obviamente en un diálogo, ¿no? Entre, bueno, más ahora Chris y yo, pero en su momento también con otros integrantes sí fue como de, pues a lo mejor podemos agregar eso, ¿no? Por ejemplo, algunas canciones que van a salir en el LP. Obviamente es más el trabajo que hicimos de composición Chris y yo. Sin embargo, sí quiero reconocer también, pues, y más que reconocer, ¿no? Recalcar el trabajo que hizo Ian Contreras de Murakami no Nobel, que fue integrante de Los Robots y que también participó en la creación de algunas canciones. O sea, a lo mejor con detalles, pero son detalles que agradecemos mucho porque sí le dio su toque, también su sonido. Ujú. No sé si quieras... No, pues básicamente igual, creo que algo que han caracterizado a los robots precisamente es, en un inicio sí estaba un poco más enfocado a este post-punk clásico, ¿no? Un poco más moderno, ¿no? Lo que es en post-punk ruso. Pero pues como que le fuimos agregando ciertas cosas, ¿no? Que precisamente fue mutando el sonido. Tal vez en un principio muy orientado precisamente a Human Tetris, a Motorama, ¿no? Incluso un poco de Cure, ¿no? Joy Division. Pero realmente pues siempre hemos tenido un sonido un poco más agresivo, ¿no? A la persona me gusta mucho el punk, el death rock, ¿no? El garage, ¿no? Entonces pues sí se nota en ese sonido un poco más, ¿no? En el primer EP precisamente hay unas rolas un poco más tranquilas, que se nota quién hizo, y otras son más agresivas, ¿no? Entonces está bien pues una sinergia al final de cuentas entre todo. Y lo que nos decía la gente es que nos gusta mucho el sonido porque no suena como algo normal, ¿no? No es un post-punk tradicional, sino que es algo diferente, ¿no? Entonces, como que recopilando y componiendo y así, fue mutando a lo que nosotros llamamos ahora dark punk, ¿no? Que es un poco más agresivo, pero con esa vibra oscura, ¿no? Y bueno, ahora que ya me contaron toda esa trayectoria sonora, ahora quisiera preguntarles en estas cuestiones de cómo llegaron a este nombre, Fake Robots. Bueno, como te digo, yo tenía esta idea en general, ¿no? De cuando termina la banda. Y tenía ya varias composiciones hechas, ¿no? Pero pues me di cuenta, igual ya tenía un rato tocando en esta onda de la escena y distintas cuestiones por varias bandas. Entonces como que me di cuenta que había varias cositas que teníamos que estar trabajando, ¿no? O sea, más allá de la música, pues sí quería que desarrollar un concepto en general, ¿no? Entonces, precisamente como con esta idea me puse como a trabajar en el sonido, las influencias, todo eso, pero más allá también como, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces tenía esta idea de Fake Robots que alguna vez me la habían comentado, pero fue como muy al aire, ¿no? Pero como que se me quedó el Fake Robot, ¿no? Dije, creo que podríamos traer ahí, ¿no? Entonces le empecé a hacer una narrativa, así de qué onda, de dónde podría salir, ¿no? Entonces de ahí dije, bueno, Fake Robots es precisamente una sátira, ¿no? A esta cuestión de que en la actualidad, pues la tecnología, la modernidad, ¿no? Quieren que sean máquinas, ¿no? Quieren que tú trabajes como una máquina. Sin embargo, nunca va a ser una máquina. ¿Por qué? Porque eres un humano, ¿no? Entonces, precisamente con esta idea fue que salió la onda del performance de las máscaras, ¿no? Teníamos estas máscaras antes de que eran un poquito más tradicionales, ¿no? Las primeras, sí fue muy, compramos unas y las intervenimos, ¿no? Después ya mandamos a hacer otras, que fueron esas primeras máscaras, que eran precisamente ese toque robótico, ¿no? Incluso la primera canción que se llama Fake Robot, precisamente, es esa cuestión, ¿no? De que platicamos de que por más que quieran que tú seas una máquina, va a ser un humano, ¿no? Entonces, precisamente, cuando tocábamos esa canción nos quitábamos la máscara, emulando precisamente que aunque quieran que seas un robot, pues vas a seguir siendo humano, ¿no? Y precisamente tiene mucho de esa cuestión dentro de todo lo que son las canciones, ¿no? El disco, el performance, de que mucho a los sentimientos, mucho a lo humano, ¿no? ¿Qué es lo que te hace humano, ¿no? Los sentimientos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El corazón, ¿no? Por más que quieran que seas una máquina, jamás va a ser esa parte. Y precisamente igual algo que se fue dando fue la dualidad, ¿no? Precisamente muchos conceptos duales están presentes entre nosotros, ¿no? Humano robótico, ¿no? La dualidad del disco, ¿no? También, ¿no? Que fue antes de la oscuridad también es esa cuestión. Entonces, como que siempre estamos combinando distintos elementos y curiosamente pues, ahora somos dos, ¿no? Entonces, también hay, porque siempre es esa parte, somos fake robots, ¿no? Y al final de cuentas lo que decimos somos humanos reales, ¿no? Falsos robots, ¿no? Y ahora quisiera preguntarles, ya me he estado hablando de todos los factores que contribuyeron a que armaran una estética, ¿no? Una estética muy propia, yo podría decir. Pero ahora que me están hablando de cómo transportaron esa estética al escenario,
quisiera que nos pudieran contar un poco sobre estas experiencias en los toquines, en la escena, propiamente, y además cómo llevan también toda esa estética a estos toquines. Ok, bueno, toquines ya en 4 años, ya Chris hizo la cuenta apenas, que pasamos justo los 50 toquines. O sea, pues vimos muchos foros acá en Puebla, porque todavía no pudimos salir de aquí. Ya pronto pensamos que podemos salir un poquito más con el disco. Y pues justo en esa cuestión estética es algo que nos planteamos recientemente también. O sea, ya la teníamos, pero un cambio que hicimos. Antes siempre nos poníamos las máscaras ya una vez que estábamos en el escenario, ya para empezar. Ahora ya estamos pensando en pues ya subir con la máscara puesta para que la gente ya nos vea como ya en el personaje, ¿no? Por así decirlo. De, de ese ser que no es tan humano, no tan robótico, que es un poco de los dos a la par. Sí. No, pues no, igual básicamente, pues igual agradecer a Estefanía Casas, que fue la que nos hizo ahorita las nuevas máscaras, que van ahora más al concepto del siguiente disco, ¿no? Que se llama Ecos Cicatrices. Entonces ya podrán escuchar ahí un poquito más esta cuestión, que básicamente nace de la diferencia entre una herida y una cicatriz, ¿no? Que la cicatriz tú pensabas que es algo ya cerrado y la herida que es un dolor abierto, ¿no? Entonces hay un motivador que te da cuenta que es nuevamente la dualidad, y precisamente es que está enfocado en esta parte, ¿no? De lo robótico, ¿no? Pero también con estas cuestiones como marcas, cicatrices que tenemos en las nuevas máscaras. Bueno, y en ese aspecto, quisiera preguntarles ahora, ¿cómo, desde su experiencia, cómo podrían describir la escena musical de Puebla a partir de su experiencia? Y además, ¿ustedes cómo han evolucionado a través de esa misma escena? Yo creo que es muy interesante porque luego hablamos mucho de la escena, que mucha gente ya criticó, ¿no? Ese concepto de que no existe la escena o no hay una escena, hay varias. Lo que sí llegamos a platicar varias veces así, pues, entre momentos libres de ensayo, es que hay más bien varios círculos, ¿no? Yo siento mucho que hay como toda esa onda, pues por ejemplo los lugares vacíos que estuvieron acá, sí tiran una onda más como pues a lo mejor influencia shoegaze, grunge, post-hardcore, o sea, como una mezcla con muchos proyectos en realidad que están más o menos en ese círculo y que yo siento muy movido actualmente para bien. Hay muchos proyectos muy chidos de alto nivel. Pero también sí hay una escena oscura. Hay muchos proyectos, pues yo pienso, ¿no? Un güey como Chorgó, Los Posesos, Upcans, ahora Amor Caníbal, por ejemplo. O sea, sí hay como toda esa escena y luego hay otros círculos, ¿no? De otros géneros. Voy a hablar por los que conocemos, que son más bien esos dos. Nosotros justo por esas dos vertientes que tenemos a lo mejor de música más pesada, o sea, no súper pesada como otras bandas, pero sí tirando más al punk, a veces un poco garage. Y por otra parte más death rock, post-punk, a veces más tranquilo. Como que nos vamos moviendo un poco entre esos dos círculos. Y creo que es algo que al final estamos cómodos con eso. Porque hicimos muchos compas en ambos lados, ¿no? Y sí, yo creo que fuimos evolucionando a la par de otros proyectos y estamos viendo como algunos van más de un lado, otros pues para otro camino, sí. Bueno, en general yo tengo rato y precisamente en la escena moviéndome acá, y creo que Puebla es muy interesante precisamente porque tiene una tendencia, ¿no? Puebla siempre ha sido un bastón muy interesante en cuanto a surf, ¿no? Desde hace años Puebla expone muchas bandas de surf, ¿no? Pero también pues no es novedad que si algo se empieza a mover chido en CDMX o en otros estados, pues se empieza a copiar, ¿no? Entonces tuvimos, por ejemplo, en su momento el surf, ¿no? El 17 está onda como indie tipo Mac DeMarco, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora un poquito más al spoken word, ¿no? Al garage, ¿no? Entonces como que de repente la gente empieza a escuchar qué es lo que está jalando. Ahorita mucho también post-hardcore, ¿no? Hardcore, ¿no? Entonces está bien, la neta. Y como dice Quentin, realmente es interesante que en la escena oscura de Puebla, pues está creciendo, ¿no? Hace 4 años que empezamos éramos 5 o 6 bandas, ¿no? Y ahorita poco a poco empiezan a haber más proyectos, se están animando más a tocar, ¿no? También está muy chido ver porque es precisamente esa gente que en un momento te va a ver
y de repente como que ya se animan a hacer sus propios proyectos, ¿no? Entonces de repente ahora ya pasaron 2 años y ahora, yo también estoy tocando, pues bien, ¿no? Ya los invitamos también a tocar y es como esa comunidad que se va haciendo entre todos y darte cuenta pues de que a través de la música podemos seguir creciendo y más que simplemente como tocar, pues es hacer esos amigos, ¿no? Igual estos lugares que van abriendo, estos foros, ¿no? Tenemos muchos saludos, por ejemplo, al Antiforo, a Santos Remedios, ¿no? Que también estuvo mucho tiempo ahí. Entonces son esta gente que nos invite, pues que siga haciendo, que sigan creciendo estos proyectos, ¿no? Bueno, ya me contaron justamente, además de su trayectoria y de cómo ha evolucionado también su sonido, toda esta cuestión como esta red de apoyo mutuo que hay entre las bandas, entre los proyectos y además justamente como dices, esta escena diversificada, ¿no? O sea, realmente no podemos hablar de una escena, sino de múltiples escenas. Y ahora a raíz de eso ya también mencionaron esta cuestión como de estos foros que abren las puertas a estos proyectos. Y ahora solamente quisiera preguntarles ¿cuál ha sido su reto más difícil en términos musicales? Y además, si nos pudieran como comentar un poco cómo lo han resuelto en términos como de logística, musicalmente. Y además, si nos pudieran contar una anécdota como de un toquín muy caótico que hayan tenido. Pues yo creo que el reto más grande que hemos tenido precisamente es la evolución, ¿no? Porque pues al principio éramos 5 o 4, ¿no? Pero pues obviamente por las diversas cuestiones muchos fueron saliendo, fueron cambiando, etcétera, etcétera. Entonces vamos perdiendo miembros, como yo siempre digo, pero tenemos que ganar habilidades, ¿no? Entonces de repente ya no hay baterista, ok, pues son caja de ritmo. Ahora hay que aprender a programar cajas de ritmos, ¿no? Ahora hay que aprender a componer bueno, ya no hay tecladista, ahora hay que aprender a hacer teclados, ¿no? Melodías, ¿no? Entonces ahora hay que aprender a moverle, ¿no? Entonces ahora ya no hay guitarrista, ahora Quentin toca guitarra también, ¿no? Ahora yo también tengo que hacer coros, ¿no? Ahora también tengo que cantar, ¿no? Entonces como que está bien, pero también es ese reto de estarte constantemente, pues, mejorando, ¿no? Tanto tu instrumento, ahora tienes que aprender otras cuestiones, ¿no? Y igual, no tener baterista es una ventaja, pero también es una desventaja, ¿no? Entonces tienes que aprender que ahora llevar más cables, que sí que llevar, ¿no? Que ahora tienes que llevar cajas directas, qué tipo de cable, ¿no? Y pues resolver esas cuestiones técnicas al momento, que tal vez en un principio son caóticas, pero pues ya te queda la experiencia para el siguiente y vamos aprendiendo para las siguientes tocadas, ¿no? No sé, ¿tú quieres contar alguna en especial? Tocada caótica. O sea, hubo muchas, o sea, también para bien, ¿no? Hay una que estuvo medio chistosa. Fue más como festival. Además, era como así un sábado en la tarde. Y pues, o sea, fueron muy claros que era como, bueno, tienen 30 minutos, pero en esos 30 minutos es el tiempo de conectarse, desconectarse y tocar. Entonces, o sea, si se toman más tiempo, y está bien, ¿no? O sea, justo es una regla también para que las bandas sí, como tengan en cuenta ese tiempo. Pero pues sí, o sea, fue como de tocar 20 minutos. Creo que el cable del micrófono por algún motivo, a lo mejor ni fue por logística, no me acuerdo qué pasó. No lo pude jalar bien, entonces tenía que estar casi o sea, apoyado en la bocina. No escuché bien al guitarrista, todavía ni había, en ese momento pues teníamos guitarrista, todavía no se había afinado, o sea, empezamos así que yo lancé las pistas ya, y sí fue de tocar así 15, 20 minutos, pero rola tras rola sin descanso, y sí estuvo medio caótico, pero nunca fue a más, como realmente nunca tuvimos pleitos, o sea, escuché ya bandas que se pelean, ¿no? Con algunos del público, pues afortunadamente nunca pasó eso, o sea, nunca nos aventaron nada, eso está chido. ¿Cuál es el momento actual de Fake Robots? ¿Qué esperan dentro del siguiente tiempo, los siguientes meses? ¿Y qué es un objetivo que quisieran cumplir antes de que acabe el año? Ok, pues justo ahora estamos por sacar el disco, como lo mencionamos, ya por fin, ya tiene meses que estamos trabajando en ello. Y la idea va a ser pues poder presentarlo obviamente acá en Puebla, pero también pues ya poder salir un poco de aquí. Ya obviamente pues con las diferentes tocadas que tuvimos, afortunadamente pudimos coincidir con bandas de fuera y ya pues está chido ver como que sí nos podemos mover y ya pues que la música al final llega a más gente, ¿no? Que a lo mejor hay gente que todavía no nos topa, pero que les podría gustar. Y yo creo que eso de antes de finales de año poder empezar a movernos fuera de Puebla, ir a Ciudad de México, pues quién sabe, ¿no? Guadalajara, Veracruz, pues estaría chido. Sí, como tal, afortunadamente hemos tocado con bandas de España, CDMX, Oaxaca, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues tenemos ahí varias invitaciones pendientes y creo que ahora sí ya es momento de poder
cumplirlas, ¿no? Entonces esperamos empezar a girar a otros estados a finales de año, ya lanzar el LP ¿julio? Sí, como Julio más o menos va a salir. Entonces ahí pendientes de las redes vamos a estar haciendo una listening party primero a principios de julio y vamos a presentar el disco como tal en agosto, ¿no? Entonces ya posteriormente estaremos girando por algunos estados, ¿no? Ya estaremos ahí compartiendo algunas cuestiones. Y ya, entonces escúchenos y por favor. Bueno, podrían compartirnos justamente sus redes sociales. Sí, en Insta estamos como Fake Robots Band, en Facebook, TikTok también. Y sí, o sea, nos pueden mandar DM, o sea, contestamos bastante rápido. Bueno, pues agradecerles mucho su tiempo, agradecerles mucho que nos hayan compartido todas sus experiencias, esas experiencias muy formativas. Y pues nuevamente agradecerles mucho. Bienvenidos, esta es su casa, señal abierta. Y pues muchas gracias a las personas que nos están viendo desde sus pantallas. Seguiremos subiendo material sobre bandas locales de la ciudad de Puebla. Y nos estamos viendo pronto para las siguientes emisiones. Síganos en nuestras redes, están en la cajita de abajo. Y pues agradecerles mucho su tiempo. Gracias. Larga vida, señal abierta. Esperen la siguiente emisión de Señal Abierta, donde tendremos a Fake Robots en una sesión en vivo aquí en Neutiquia. Por favor, interactúen, sigan viendo el contenido que subimos cotidianamente, y esta sesión va a subirse la siguiente semana para que ustedes puedan disfrutarlo. Muchas gracias por vernos y los esperamos en las siguientes emisiones. Hasta luego.